Vamos ahora con más información respecto a lo que veníamos anunciando en los titulares, y es una pérdida económica que han calculado desde COMEX, la Sociedad Nacional de Industria y la Cámara de Comercio de Lima sobre los feriados. Lo que proponen es la eliminación o finalmente colocarlos como fechas conmemorativas. A 4 de ellos en realidad, que han sido los últimos que se han ido incorporando en este año, o vamos a decirlo así, en esta temporada legislativa en este Congreso de la República. Rafael Zanik, gerente de estudios económicos de COMEX Perú, está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Bueno, coméntanos por favor en base a qué características en la evaluación de estos criterios ustedes han llegado a la conclusión de que se pierde esta cantidad de dinero o montos económicos, y cuáles son las industrias más afectadas por ello. Sí, mira, hacia finales de 2023 el Banco Central de Reserva del Perú hizo una estimación sobre el impacto negativo que genera un feriado adicional en nuestra economía. Ellos sostienen, calcularon que era alrededor de 0.04 puntos porcentuales en el crecimiento de la producción nacional. Entonces, si tomamos esto como referencia y utilizamos la producción nacional del 2024, estamos hablando de unas pérdidas netas de aproximadamente 420 millones de soles por un feriado. Si esto lo extrapolas, multiplicamos por 16, ahí estamos hablando de los 6.000 millones, poco más de 6.000 millones de soles, de los cuales se había hecho el anuncio en los últimos días. Ahora, si incluso haces la desagregación, que también la hace el Banco Central de Reserva con unos parámetros, tienes efectos bastante fuertes, sobre todo en el sector servicios. Servicios quizás excluyendo a lo que se refiere pues a alojamientos y restaurantes. Estamos hablando de pérdidas que superan los 330 millones de soles. Y en el caso de alojamiento y restaurantes, como sería natural que haya un impacto positivo, hay un impacto positivo de 76 millones de soles. Así también en construcción hay una pérdida de 51 millones de soles, en el sector comercio de 130, es decir, en neto, si hablamos en números, si hacemos referencias a un análisis costo-beneficio de lo que se tendría, de lo que sustentaría un feriado adicional, es negativo. Entonces, ¿y este impacto está calculado en base a qué? ¿A que las personas dejan de trabajar en esta proyección que ustedes hacen, o porque el sustento de que muchas veces se han colocado este tipo de feriados por parte de los legisladores es que quieren generar dinamismo, y esto genera, cuando son semanas largas o fin de semanas largos, un turismo sostenible local? Sí, mira, la lógica o el pensamiento, la racionalidad que estaría detrás de estos feriados es que efectivamente, ¿no? Claro, vamos a tener un feriado, podemos programarnos, podemos viajar, consumir, es decir, en el tema de esparcimiento, turismo y ocio podría ser beneficioso. Y sí lo es, y sí lo es. Tienes un beneficio calculado por estos parámetros del Banco Central en alrededor de 76, 80 millones de soles. Pero el perjuicio que tienes en otras actividades que están parando, dejando de trabajar, o incluso aumentando los costos salariales a propósito de estos feriados en los cuales se paga un incremento adicional en el jornal. Pero no todos pagan el incremento. Pensemos simplemente en los sectores formales, ¿no? En los sectores formales que sí cumplen con la ley, y estamos hablando de números. ¿Y están obligados fríos. El sector formal a pagar estos feriados? Porque muchos no los pagan, los intercambian por días. También es una práctica de negociación entre el empleador y el trabajador, ¿no? A efectos de tomar o no estos feriados que sí son no laborables, para efectos de no los feriados nacionales que se reconocen como tales, ¿no? Asociados ya sea a una conmemoración de algún evento militar o policial, o religiosos evidentemente, ¿no? O incluso también el inicio de año. Entonces, siendo fríos con el tema de los números y los cálculos y la racionalidad económica, no es positivo un feriado adicional, menos aún cuando estos caen a mitad de semana. Ese es el cálculo o la estimación que también hace el Banco Central al respecto de juntar todos los feriados, independientemente de que algunos caigan viernes, otros que caigan lunes y otros que hagan entre semana, ¿no? Entonces, si es que se quisiera hacer efectivo un impulso al turismo, al ocio, al consumo, al dinamismo de la economía, pensemos en que algunos de estos feriados podrían ser trasladados al viernes anterior o al lunes posterior, que son de alguna manera iniciativas que se están planteando desde el Congreso, porque recordemos, y así lo ha mencionado el Ministerio de Economía y Finanzas, que para cambiar esto tiene que salir una norma de ley, ¿no? Desde el Congreso, y ellos tienen la responsabilidad del mismo. ¿Usted confía en que este Parlamento, que ha sido el mismo que ha dado los feriados precisamente, sea quien termine gestando esta iniciativa? Claro, es por eso que nosotros comentábamos ayer con colegas tuyos que habría que actuar con una estrategia política de inteligencia. Antes de lanzar a los medios, antes de plantear inclusive estos proyectos de ley, juntarse con los actores involucrados, beneficiados o perjudicados, ya sea actores religiosos, actores militares o algunos otros a los cuales se pueda tener las consideraciones para efectos de mover estos feriados, ¿no? Porque plantear la eliminación como tal
con un derecho adquirido ya va a ser un poco complicado, Y ¿no? resulta bastante impopular, además. Correcto. Algo que en pleno año preelectoral no considero en mi lectura política que los congresistas quieran arriesgar. Por supuesto, y concuerdo contigo, pero si existe el espacio para moverlos, aunque sea para este año, puedes tomarlos como feriados hacia el viernes, hacia el lunes, o quizás mañana más tarde no ponerlos una fecha exacta, ¿no? Por ejemplo, 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, o 9 de diciembre, combate, ¿no? Moverlos para el tercer viernes de cada, ¿no?, de diciembre, el primer lunes de cada... Trabajemos esas alternativas novedosas, ¿no? Y lo que sí nos gustaría es que a partir de hoy o a partir de mañana, si es que algún otro gobierno, legislativo, congresistas, bancada plantea un feriado adicional, oigan, pensemos en que se coloque en viernes, lunes, o busquemos esas alternativas, no coloquemos una fecha exacta porque puede complicar. Habrás visto las últimas 3 semanas hemos tenido semanas partidas, y miércoles. Vamos a verlas precisamente, justo usted lo menciona y va a comentárnoslo sobre imagen. Tenemos este cuadro, ahí está. Usted nos hacía referencia a los que ya tenemos en estos 16 feriados y los que faltan hemos colocado. Los últimos han sido, y que debo admitir que hasta yo no los tenía en el radar, el 6 de agosto y el 23 de julio. Así es. Estos han sido nuevos, ciertamente, ¿no? Sí, desde hace 2 años, el Día de las Fuerzas Armadas, sí, efectivamente, y el 6 de junio, 6 de agosto, perdón, la batalla de Junín. ¿Cuáles otros identificamos como feriados que han sido impuestos por este Parlamento? Son esos 2 últimos y unos 2 anteriores referidos al el 9 de diciembre, que no lo... Ahí está, la batalla de Ayacucho también, porque teníamos que Inmaculada Concepción sí era un feriado como, ¿no?, religioso, pero ahora va a ser 9 de diciembre también batalla de Ayacucho, y este año particularmente sí cae lunes y martes. El año pasado el 8 y 9 cayeron domingo y lunes, o sea, fue un solo feriado. Entonces ahí estamos hablando de posibles pérdidas económicas efectivamente en global, ¿no? Seguramente en el turismo, en alojamiento, restaurantes, ocio, consumo aumentará, pero en global estás hablando de una pérdida económica, ¿no? ¿Y cuáles proponen ustedes eliminar o pasar como fecha conmemorativa o mover? Claro, es que ese es un tema que ya finalmente le va a competir a las personas y a las partes y a sentarse con todos los actores, porque decir de buenas a primeras, como así se está estableciendo en proyectos de ley o planteando en proyectos de ley, eliminemos A, B, C, D proyectos, yo no me atrevería a decir eso porque puedes como que dice chocar con los actores que realmente toman esos feriados para realizar actividades conmemorativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que planteen el Inmaculada Concepción los 8 de diciembre, o sea, estarías chocando con un tema de un grupo religioso asociado, ¿no?, a actividades y demás. No, y muchos de ellos tienen esta connotación militar en conmemoración a ciertos hechos históricos, pero también a cuestiones religiosas, ¿no? Y somos un país bastante católico, además. Sí, definitivamente. Y quizás los temas militares o policiales y demás, ¿por qué no pensarlos quizás en temas conmemorativos? Como el 23 de julio. El feriado como tal, quienes no trabajamos, no somos militares, no somos de las Fuerzas Armadas, los respetamos, las valoramos y les ensalzamos, pero ellos siguen trabajando. Entonces, no hay ahí una concordancia con el respecto de poner un feriado como tal y que no lo gocen pues las personas que lo deben dejar. Claro, que es lo que además se acopló recientemente, ¿no? No sabemos cuál fue realmente la iniciativa. Pero para ustedes, ¿cuál es esta lectura? ¿Por qué es que creen que este Congreso ha ido incrementando estos feriados en los últimos años? Podemos asociarlo a temas netamente populistas, o pensemos bien, entre comillas, ¿no? Han pensado en establecer estos feriados para impulsar el turismo, recuperar el dinamismo de la economía, ¿no?, a que la gente salga y consuma, pero a la hora de la verdad, cuando estos feriados caen entre semana, o peor aún, cuando ya tienes feriados consecutivos, no se da el caso. Y puedes tener una actividad, un manejo de ingresos adicionales, específicamente en el sector alojamiento, específicamente en el sector turismo, gastronomía y demás. Pero el resto de sectores, el resto de sectores de actividades no lo compensa. O sea, tienes casi 80 millones, en realidad 76 millones de soles adicionales por un feriado para efectos de turismo y alojamiento y restaurantes, pero por otro lado tienes más de 400 millones de soles en pérdidas diarias. Entonces, seamos juiciosos, ¿no? ¿Ese monto que ustedes nos han mencionado es por cada feriado o es lo que engloban los 16 feriados? Perdón. ¿Este monto económico que han calculado es solamente por cada uno de estos feriados o es lo que engloba todos los feriados anuales? A partir de un feriado anual, o sea, es todos en realidad. Sí. Ahora, usted nos hablaba de que este factor de los feriados afecta a esta competitividad en la producción además, pero ¿es factible que en un país 70% informal y 30% formal sea solo el único factor los feriados?
en torno a la productividad? No, claro, definitivamente. Estamos hablando ahí, ya ese es un tema quizás hasta adicional, ¿no? Naturalmente la informalidad que arrastramos en nuestro país, desde que uno tiene uso de razón en materia económica, ¿no? Es del 70% y nada ha cambiado, por más que se han realizado, establecido políticas, ya sea desde el Ejecutivo, al Legislativo, han trascendido gobiernos y seguimos con ese 70-30. Nos hemos acostumbrado a convivir con una economía realmente informal, que mueve el consumo por un lado de alguna manera, claro, pero que no aporta. Descansan en los feriados, esos son los que venden más. Exacto, y que generan ingresos y que seguramente aportan a la economía, pero que dejan de pagar impuestos, que dejan de obrar o manejarse con regulaciones como las que realmente lleva a cabo el sector formal, y que ahí se genera un tema un poco de competencia desleal para efectos de comercio y otras cosas más, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo contigo. No se trata solamente de los feriados, solo que claro, en este caso específico estamos hablando de que si mañana más tarde hay un feriado adicional, oye, pensémoslo dos veces, porque esto no genera un realmente dinamismo en ciertos sectores y mucho menos a nivel nacional. ¿Y cuál es la posición del Ejecutivo cuando se han sentado a conversar precisamente con miembros del Ministerio de Economía y Finanzas? Dentro del Consejo Nacional de Competitividad, efectivamente lo que se ha mencionado es que son conscientes de estos temas, pero es el legislativo quien los plantea y es el legislativo quien tendría que modificarlos. No llamemos a eliminarlos, ¿no? Porque como conversábamos, ¿no? El tema, el costo político asociado, pues, no, de eliminar algo que ya te dieron es muy grande. Entonces, el plantear la modificación, mover los feriados a lunes, a viernes, como se hace en países como Chile, Colombia, el propio Estados Unidos. Entonces, eso sí te va a dar de alguna manera un espacio de programación, inclusive en las familias, en las personas, para decir, oye, mira, tenemos este feriado que cae viernes, cae lunes, más los días de Semana Santa, por ejemplo, y te tomas pues un viaje bastante largo, ¿no? Con los ahorros que uno puede tener. Claro. Y en marco de ello, ¿cómo está Perú en comparación a la región con otros países, por ejemplo, en torno a estos días no laborables? Sí, lo vimos con el equipo de estudios. Argentina es el que tiene más días feriados, con alrededor de 20, 22. Luego están pues Chile con 18 y nosotros estamos terceros, como 16. A Venezuela lo saco de la ecuación porque la verdad que pensar en la fiabilidad de los feriados o no, pues es otro cantar. Pero estamos terceros en religión, ya tenemos 16, ¿no? Como te decía al inicio, o sea, quedémonos ahí por último. Y en torno a Chile hay una política laboral incluso de la reducción de las horas, de no 8 horas. ¿Cuál es la diferencia entonces en este desarrollo de tener más días no laborables, pero que, por ejemplo, Chile, que nos lleva muchísimos años además en ciertos sectores, también propongan esta visión de no trabajar necesariamente las 48 horas, sino reducirlo a 40? Sí, sí, sí. Se está discutiendo mucho a nivel internacional, claro, esta reducción de horas laborales para efectos de impulsar la productividad. Pero eso, ¿cómo de alguna manera puedes llevarlo en la práctica en una economía tan informal como la nuestra? Esa es nuestra principal diferencia, porque sí, muchos de los televidentes pueden preguntarse esta situación tan distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Y es en realidad porque Chile no tiene la informalidad que tenemos como país. Hay que recordar que toda política pública asociada al aumento de la productividad va a terminar cayendo lamentablemente en saco roto en nuestro país, porque el 70% no cumple con las normas. Entonces tú puedes establecer un salario mínimo de, no sé, 1.500 o 1.000 soles, no le va a afectar al sector informal. Tú puedes establecer una jornada laboral de 4 días, no le va a afectar al sector informal. Entonces, pensemos realmente cuáles son esas medidas que realmente promuevan o incentiven a este sector de la población, ¿no? Al sector de la economía que está laborando en un espacio informal, para que se sumen a esto, ¿no? Pero ahí pues tienes mucho que trabajar en temas de servicios, ¿no? Tienen que ver... ¿No considera usted que en torno a esta extrema liberalización que se generó en los 90, finalmente esto ha decantado 20, 30 años después en la incapacidad del Estado de poder volver a la formalidad a este grupo que encontró en subsistir cotidianamente por su cuenta, en este desarrollo de que no se pueda generalmente gestar esta formalidad necesaria? Mira, esta discusión la tuvimos hace 2 años en la Comisión Capital Perú que gestó el almirante Montoya en el Congreso. Y llegábamos a la conclusión de la discusión de distintos actores, es que ya es un tema de educación. Ya trascendió incluso la capacidad estatal. Exacto, a una cultura. Es un tema de cultura, lamentablemente. Y si quieres recuperar eso,
mal que bien no puedes estar pensando en acciones de política de corto plazo, sino apuntar hacia abajo, los menores, los niños, el colegio, con modificación de conducta, en los cursos de educación cívica, que en algunos años se eliminó de la currícula escolar. Introducir ahí, hacer ejemplos, desarrollar programas de actividades productivas dentro de los colegios, ¿no? Para gestar ese ánimo de aportar a la economía formal. Y la conciencia, ¿no?, de ello, ¿no? Tal cual, sí. Muchísimas gracias a Rafael Sagnic, gerente de estudios económicos de Comex Perú, que ha estado con nosotros para poder hablar de este tema muy importante respecto a los feriados. Gracias. Vamos con el desarrollo de la información. Lo último que tenemos